Me gusto que podamos reunirnos un día más para seguir con nuestra serie Hablemos de dinero, de administrador a inversionista. Es una serie basada en pasajes selectos de las Escrituras. Yo soy el pastor Rafael Pola y te doy la más cordial bienvenida. Vamos a leer el texto. De hecho, regresaremos a un texto que ya leímos, pero pondremos nuestra atención en un aspecto que no consideramos en la vez anterior. Dice así Malaquías 3:10: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Estamos ya en la meditación número 5 de dinero. Y vamos a continuar con nuestro ejercicio didáctico de ir siguiendo las palabras dinero, estableciendo una palabra correspondiente a cada letra de dinero. Hoy nos toca la letra R, así que estaremos considerando una palabra, tal vez dos palabras que tienen que ver con la letra R. Leímos Malaquías, el texto del profeta, que es un texto muy conocido cuando hablamos acerca del tema del diezmo y la ofrenda. Uno de los efectos más perniciosos de las malas enseñanzas bíblicas es que se omite hablar de ellas para que no sigamos repitiendo el mismo error. Es muy popular hoy, y todos lo sabemos, esta forma de pensar que se ha llamado como la teología de la prosperidad, aunque en realidad es una forma muy equívoca de hablar, errónea, porque no es una teología, sino una distorsión doctrinal, prácticamente una herejía. Se habla entonces, o mejor dicho, se omite hablar de la riqueza y la prosperidad para distanciarnos de esa forma equivocada de abordar el tema de la enseñanza bíblica. Sin duda que es verdad, y todo el mundo es consciente de ello, que las redes sociales están saturadas de mensajes sobre riqueza y prosperidad, especialmente YouTube. Pero no podemos eludir la enseñanza del profeta Malaquías sobre este aspecto de nuestra relación con Dios, que consiste en ser abundantemente bendecido. La quinta letra de la palabra dinero es R, y me da pie a la palabra riqueza, pero también a la palabra retribución. Para reflexionar sobre esta promesa, debemos recordar el texto de Romanos 12:2. En la versión Dios habla hoy, dice de esta manera: cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Suena un poco duro, pero no es erróneo decir que hay personas que piensan de forma miserable. Es una expresión fuerte, incluso podría sonar hasta ofensiva, pero hay personas que piensan de esta manera, con una mentalidad miserable o de pobreza. Por eso dice Pablo, hay que cambiar nuestra manera de pensar, y agregamos hoy respecto a la riqueza, para que también cambie nuestra manera de vivir. La promesa de Malaquías tiene la forma tradicional de un antecedente y de un consecuente. Dios pide algo y en su lugar, cuando se cumple, ofrece algo. Una acción que antecede
en el caso de Malaquías, a una retribución. El profeta dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo. Y la promesa es: habrá suficiente comida en casa y una bendición tan grande que no habrá depósito suficiente para guardarlo. Veamos. Dice el profeta que los diezmos son suficientes para el sostenimiento del ministerio del templo. Es la provisión de Dios a través de la ofrenda sistemática del 10% de su pueblo para que esto satisfaga la necesidad del templo. Hoy diríamos que basta con que todos los miembros de la iglesia sean diezmadores para que cubramos las necesidades cotidianas, mensuales, diarias del ministerio de la familia espiritual. Una vez cubiertas estas necesidades por medio de estas contribuciones sistemáticas y porcentuales, que es el antecedente, el profeta señala que Dios va a derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Esta enseñanza nos libra de pensar en términos egoístas. Doy para que Dios me dé. Porque si has observado, la bendición se derramará sobre el templo, sobre la casa de Dios. De tal manera que ser un diezmador no es asegurarte para que tengas riqueza, sino para que haya comida en la casa del Señor. La prioridad, lo importante es el Señor. Lo importante es la casa del Señor. Es el ministerio del pueblo de Dios. Dios retribuye de manera abundante cuando su pueblo derrama sus contribuciones y lo hace con generosidad. ¿Qué es la razón por la cual Dios demanda esto del pueblo? Él está enseñándonos a pensar de manera diferente, a pensar con la palabra dar, a pensar de forma sistemática, a pensar en la forma adecuada de ahorrar, lo vimos con José, a pensar en la manera correcta de invertir, lo vemos con los siervos con sus bolsas de plata, y nos enseña a contribuir y nos da una nueva mentalidad de bendecir. Dios te bendice para que seas una bendición. Eres sujeto, tú puedes contribuir, tú puedes hacer una diferencia, tú puedes bendecir. Entonces, no cabe la menor duda, tendrás una vida mejor, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. La riqueza tiene un aspecto pecaminoso. Por lo menos podría mencionarles dos en esta ocasión. Tener riqueza de forma mala vida, eso es pecaminoso, y hacer de tu riqueza un Dios al cual adoras, eso es pecaminoso. Pero la riqueza que viene de Dios, en este caso no quiero eludirlo ni espiritualizarlo, se refiere a una riqueza material, es retribución del esfuerzo de aquel siervo que entregó dos adicionales cuando había recibido dos, es decir, 4. Y Dios bendice la capacidad de inversionista del siervo que recibió 5 y entregó 5 más, es decir, 10. Uno trabajó. No hay mejor forma de tener una riqueza digna que fruto del trabajo, físico o intelectual o cualquier tipo de labor en la que te ocupes. Y el otro fue muy sabio, supo invertir. Que Dios te dé la sabiduría para invertir tu riqueza y se multiplique de manera abundante. ¿Cuándo damos testimonio de que hay un pueblo alineado en su corazón con Dios? Cuando hay riqueza en el templo. Esa riqueza del templo es testimonio
de un pueblo que contribuye con 3 características. De manera proporcional, el diezmo, de manera sistemática, cada vez que cobro, y de una actitud adecuada, con alegría. Si te duele darle al Señor, creo que debes pensar 2 veces en lo que hay en tu corazón. Terminemos hoy con una invitación a la fe, porque el profeta Malaquías nos da una promesa en la que hay que creer. Creamos en el Señor, creamos en sus promesas y amemos al Señor con todo el corazón y seremos sin duda personas que contribuimos de manera generosa y con alegría.